En Pantaleón, Guerrero, un lugar donde la religiosidad convive con el silencio de las montañas y el rumor de secretos inconfesables, ocurrió un crimen que estremeció a todo México: el asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Hernández. Lo que parecía un acto aislado pronto se reveló como la punta de un entramado oscuro, un mosaico de narcotráfico, rituales ocultos y complicidades que involucraban no solo a figuras locales, sino a empresarios, políticos y miembros de la iglesia misma. La casa parroquial, un espacio sagrado que debía ser refugio y guía, se transformó en un escenario de terror, un laboratorio de crímenes disfrazados con símbolos de fe, incienso y ceremonias religiosas que ocultaban negocios ilícitos de alto nivel. El primer indicio de que algo más profundo se ocultaba surgió con el testimonio de Miguel Ángel N., el chofer del padre Bertoldo y único sobreviviente de aquella fatídica noche. Sus declaraciones revelaron un panorama escalofriante. Detrás de la fachada de una vida religiosa impecable se encontraba una red que operaba con precisión, combinando religión, narcotráfico y una violencia que desafiaba toda lógica. Cada detalle aportado por Miguel Ángel N. permitió a las autoridades reconstruir los pasos de la red criminal y la manera en que habían transformado un espacio de fe en un centro de operaciones ilícitas. Cuando Omar García Harfuch y su equipo llegaron a la casa del padre Bertoldo, lo que encontraron superó cualquier expectativa. Las habitaciones escondían pruebas de un culto narcosatánico cuidadosamente organizado: altares improvisados, símbolos rituales, sustancias químicas para producción de narcóticos, documentos contables, grabaciones y diarios que desvelaban el funcionamiento interno de la operación. Cada elemento encontrado apuntaba a un entramado meticuloso. La combinación de crimen organizado y perversiones religiosas había creado un escudo impenetrable durante años, permitiendo que la red operara bajo el manto de la iglesia sin despertar sospechas de la comunidad ni de las autoridades locales. Los diarios del padre Bertoldo, hallados entre las paredes de la casa, contenían anotaciones que describían no solo el día a día de su ministerio, sino también los rituales secretos y la manera en que la red combinaba fe y criminalidad. Se mencionaban nombres, fechas y lugares donde se realizaban ceremonias que tenían como objetivo legitimar operaciones de narcotráfico y lavar dinero a través de instituciones religiosas. Cada página era un testimonio silencioso de la dualidad: un hombre de fe obligado a convivir y registrar los horrores que ocurrían bajo su propio techo, enfrentando dilemas morales imposibles y amenazas constantes. El narcolaboratorio sacro descubierto en la casa parroquial reveló un nivel de sofisticación que sorprendió a los investigadores. Sustancias ilegales, equipo de laboratorio improvisado, documentación sobre producción y distribución, todo estaba integrado con símbolos religiosos que buscaban desviar la atención y proteger la operación de ojos externos. Este laboratorio no solo era un centro de producción. Era una manifestación de cómo la fe había sido pervertida para proteger el crimen, utilizando la confianza de la comunidad y la veneración hacia la iglesia como un escudo que permitía la impunidad y expansión de la red criminal. La red no se limitaba al ámbito local. Las investigaciones del Archivo del Horror, como fue llamado por Harfuch y su equipo, revelaron conexiones con empresarios influyentes, funcionarios del gobierno y líderes religiosos en otros municipios y estados. Esto permitía la movilidad de narcóticos, el lavado de dinero a gran escala y la protección política de los responsables. Cada descubrimiento apuntaba a la existencia de una red transnacional que combinaba religión, poder y crimen de manera inédita, con un alcance que iba mucho más allá de Pantaleón. El papel de Miguel Ángel N. fue crucial para desentrañar esta trama. Su supervivencia no solo permitió reconstruir la noche del asesinato, sino también entender cómo funcionaba la red desde adentro. La manera en que fue perdonado tras el crimen y su colaboración con las autoridades resultó decisiva para identificar líderes, operadores y cómplices, y permitió que se lograran detenciones clave y el aseguramiento de evidencias fundamentales que demuestran la magnitud del operativo. Cada elemento del hallazgo fue documentado, fotografiado y analizado para crear un registro completo del horror que existía detrás de los muros de la casa parroquial. Altos mandos de la policía y agentes de inteligencia federal trabajaron coordinadamente para garantizar que toda la evidencia se conservara y pudiera ser utilizada en procesos judiciales, revelando la complejidad de los nexos entre fe, poder y crimen,
y el riesgo que representa cuando estos mundos convergen de manera siniestra. La investigación en la casa del padre Bertoldo profundizó en los rituales y prácticas que revelaron un lado oscuro de la fe convertida en instrumento del crimen. Entre los objetos hallados se encontraban altares improvisados, velas negras, símbolos satánicos y libretas con anotaciones de ceremonias que mezclaban doctrina religiosa con prácticas ilícitas. Estos rituales no eran simples supersticiones. Estaban cuidadosamente diseñados para legitimar la operación criminal, generar miedo y obediencia dentro del grupo y proteger la cadena de narcotráfico bajo un escudo espiritual que dificultaba la intervención de la comunidad o de autoridades externas. El narcolaboratorio sacro dentro de la casa parroquial era un testimonio del ingenio perverso de la red. Sustancias químicas, equipo de laboratorio, documentos de contabilidad y registros de distribución estaban escondidos detrás de paredes falsas, tras estanterías y en sótanos que solo los miembros de la red conocían. Cada procedimiento mostraba un nivel de organización sorprendente, donde el tráfico de drogas se combinaba con la simbología religiosa para crear una cobertura casi perfecta. Las sustancias eran procesadas y distribuidas con la misma precisión con la que se realizaban los rituales, demostrando que la fe y el crimen se habían entrelazado hasta niveles impensables. Miguel Ángel N., el chofer sobreviviente, relató cómo funcionaban las operaciones diarias: transporte de narcóticos disfrazado de tareas parroquiales, encuentros con empresarios que aportaban financiamiento y la coordinación con políticos locales que garantizaban impunidad temporal. Sus testimonios permitieron a Arfuch y su equipo mapear la red completa, identificar a líderes y operadores y determinar cómo cada pieza encajaba dentro de una estructura de poder y violencia que operaba bajo la apariencia de normalidad religiosa. El archivo del horror, conformado por diarios, grabaciones, fotografías y anotaciones, expuso los secretos más oscuros de la red. Allí se documentaban ceremonias, rituales de iniciación, transferencias de dinero y nombres de cómplices que iban desde sacerdotes hasta funcionarios locales y empresarios. Cada página y cada grabación revelaba un entramado complejo que vinculaba narcotráfico, rituales satánicos y poder político. Esta evidencia se convirtió en la columna vertebral de la investigación, mostrando que la operación no era local ni aislada, sino parte de un esquema de alcance regional con repercusiones en toda la entidad y conexiones indirectas con otras áreas del país. Entre los hallazgos más impactantes se encontraban registros de cómo los recursos del narcotráfico se canalizaban hacia la iglesia para cubrir actividades ilícitas y generar legitimidad ante la comunidad. Documentos contables detallaban ingresos y egresos de la operación, así como pagos a intermediarios que facilitaban la logística de transporte y distribución de drogas. La documentación también incluía listas de personas que eran parte del culto narcosatánico y su jerarquía interna, mostrando cómo la combinación de religión y crimen había creado un poder casi absoluto en Pantaleón durante años. Además, se descubrieron mensajes cifrados y agendas con códigos que solo los miembros de la red podían entender. Esto incluía referencias a reuniones secretas, movimientos de sustancias y rituales de iniciación. La inteligencia obtenida permitió a las autoridades identificar patrones de operación y vulnerabilidades en la red, cruciales para desmantelar parte de la estructura criminal. Los análisis forenses de computadoras y teléfonos recuperados confirmaron los nexos entre la casa parroquial, empresarios locales y funcionarios públicos, revelando que la corrupción y la manipulación social eran pilares fundamentales de esta red. El impacto del hallazgo en la comunidad fue inmediato y profundo. Los feligreses, desconcertados y aterrados, comenzaron a cuestionar la relación entre la fe y la autoridad religiosa. La mezcla de crimen y religión generó un debate intenso sobre cómo proteger la integridad espiritual sin desatender la seguridad y justicia. Arfuch y su equipo enfrentaron un desafío adicional: preservar la evidencia, garantizar la seguridad de los testigos y evitar represalias, mientras desmantelaban una red que operaba bajo un manto de aparente normalidad. El papel de Miguel Ángel N. fue determinante. Su colaboración permitió no solo la captura de operadores clave, sino también la identificación de los nexos entre la red y actores políticos y empresariales. Su testimonio ayudó a entender por qué la impunidad había protegido a la red durante años, y cómo la mezcla de miedo, manipulación y fe había sido utilizada como herramienta de control social.
Cada revelación obtenida de su experiencia reforzó la estrategia de Harfuch para desarticular la operación sin poner en riesgo a más personas. Tras analizar el archivo del horror, Harfuch y su equipo identificaron las piezas finales del rompecabezas: nombres de sacerdotes implicados, empresarios que financiaban operaciones, funcionarios que permitían impunidad y enlaces con otras redes criminales en Guerrero y estados vecinos. Cada captura y cada evidencia reunida confirmaba la magnitud del culto narcosatánico. No era un acto aislado ni un crimen fortuito, sino un entramado cuidadosamente organizado que combinaba fe, poder y violencia. Los arrestos fueron coordinados con precisión militar. Se aseguraron propiedades vinculadas a la red, laboratorios clandestinos, documentos contables y registros de comunicaciones cifradas. Cada detenido fue interrogado para desentrañar los nexos y responsabilidades, y se trabajó en paralelo con fiscalías y autoridades federales para garantizar que la justicia llegara a todos los niveles de la red. La operación permitió desarticular una parte significativa de la organización, pero también mostró cuán profundo estaba infiltrado el poder criminal en estructuras legítimas de la comunidad. Los funcionarios y empresarios implicados enfrentaron cargos que reflejaban la gravedad de sus acciones. Algunos intentaron evadir la justicia mediante recursos legales y redes de protección política, lo que obligó a Harfuch y a su equipo a reforzar la investigación y documentar cada paso de manera exhaustiva. La coordinación entre fuerzas federales, locales y ministerios públicos fue fundamental para garantizar que los procesos avanzaran sin filtraciones y que la verdad pudiera imponerse frente a intereses poderosos que buscaban silenciar el caso. La estrategia de Harfuch no se limitó a la represión del crimen. Se implementaron medidas preventivas para proteger la fe y la seguridad de la comunidad, vigilancia en parroquias, programas de educación y concientización sobre los riesgos de la manipulación religiosa, apoyo psicológico a testigos y feligreses afectados, y supervisión constante de las instituciones religiosas para detectar actividades ilícitas antes de que escalen. Este enfoque integral permitió no solo desmantelar la red, sino también sentar bases sólidas para evitar que la fe vuelva a ser utilizada como escudo del crimen. El impacto social fue profundo. La población de Pantaleón y Guerrero se enfrentó a una mezcla de miedo, incredulidad y reflexión sobre la relación entre religión y poder. Medios de comunicación nacionales e internacionales difundieron la magnitud del hallazgo, generando debates sobre la responsabilidad de la Iglesia, la protección de la fe y la lucha contra el crimen organizado. Las historias de los feligreses, de Miguel Ángel N. y de los agentes que participaron en el operativo destacaron la valentía y resiliencia necesarias para enfrentar un enemigo que operaba bajo la apariencia de normalidad y espiritualidad. El caso redefinió la forma en que se entiende la relación entre crimen organizado y religión en México. Demostró que las estructuras de poder pueden ser infiltradas de maneras inesperadas, y que la vigilancia, la inteligencia y la colaboración entre autoridades son esenciales para proteger la seguridad y la integridad de las comunidades. La investigación de Harfuch se convirtió en un referente para operaciones similares, combinando investigación criminal, análisis social y protección de derechos civiles en un contexto extremadamente complejo. Finalmente, la resolución del caso permitió que la justicia prevaleciera y que la fe de la comunidad pudiera ser restaurada. La evidencia obtenida del archivo del horror y los testimonios de los sobrevivientes se utilizaron para sentar precedentes legales y reforzar la vigilancia en todo el estado. La valentía de los investigadores y la cooperación de testigos como Miguel Ángel N. aseguraron que la red no quedara impune y que la verdad, por más oscura que fuera, se conociera. El legado de esta operación va más allá de un crimen desarticulado. Es un recordatorio de que incluso los espacios más sagrados pueden ser utilizados para fines siniestros, y que la fe, cuando se combina con vigilancia, educación y justicia, puede superar el miedo y la corrupción. El caso del padre Bertoldo y la intervención de Harfuch muestran que la integridad, la valentía y la investigación rigurosa son herramientas imprescindibles para proteger a México de amenazas que buscan explotar la fe y el poder para perpetuar el crimen. Este documental, completo y detallado, invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia, la vigilancia y la justicia, y deja un mensaje claro: ningún crimen, por más enraizado en tradiciones o símbolos sagrados que esté, puede permanecer oculto ante la inteligencia,
la valentía y la acción decidida de quienes defienden la ley y la seguridad de México.